¿Ahora sí? Perfecto. ¿Se escucha? Perfecto, bien. Bueno, buenas noches. Soy Paula Reto, soy residente de primer año de cardiología del Centro Cardiológico Americano. Y bueno, la lectura revista del día de hoy es un artículo, que es el Recovery Trial, fue realizado por el Dr. Kang y colaboradores y fue publicado en la New England Journal of Medicine el 19 de noviembre de 2019. Entonces, sabemos que la sustitución valvular aórtica es la única terapia eficaz para estos pacientes y actualmente en las guías de práctica clínica la estrategia para estos pacientes es cirugía o TAVI ante la presencia de síntomas, que eso es una estrategia watchful waiting, y en ausencia de síntomas, solo aquellos pacientes con estenosis aórtica muy severa tienen una indicación clase 2A para intervención según las guías de la AJA. Esto está basado en un consenso de opiniones que establece que el potencial beneficio de reemplazo valvular no es mayor que el riesgo de mortalidad operatoria o que el riesgo vinculado a la prótesis valvular. Entonces, teniendo en cuenta de que un tercio a la mitad de los pacientes se encuentran asintomáticos en el momento del diagnóstico, la mayor hipótesis que los investigadores de este estudio se plantearon es si la incidencia de muerte por causas cardiovasculares es menor en aquellos pacientes sometidos a cirugía temprana en comparación a aquellos pacientes bajo tratamiento conservador. Entonces, ¿cuáles fueron los objetivos de este estudio? Bueno, en el endpoint primario fue la mortalidad operatoria o muerte cardiovascular durante el seguimiento, que fue a 4 años. Se reclutó al último paciente del estudio, y en el endpoint secundario se incluyó la mortalidad por todas las causas, la hospitalización por insuficiencia cardíaca, la muerte súbita, los fenómenos tromboembólicos, que en este caso incluyeron en este ítem el infarto de miocardio y el ACV, o la reintervención sobre la válvula aórtica. En cuanto a la metodología del estudio, fue un estudio abierto, multicéntrico y randomizado, que se incluyó a pacientes asintomáticos con estenosis aórtica muy severa, que fueran, tanto para tratamiento, aptos para tratamiento conservador como para sustitución valvular aórtica, cirugía precoz. En cuanto a, según el protocolo del estudio, aquellos pacientes que fueron referidos a sustitución valvular aórtica debían someterse a la sustitución valvular en un periodo menor a 2 meses, y en aquellos pacientes con tratamiento conservador, el tratamiento fue basado en las guías de la AJA y fueron referidos a cirugía si presentaban síntomas, si tenían una fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor a 50% durante el seguimiento, o una velocidad del jet mayor a 0,5 metros por segundo al año durante el seguimiento ecocardiográfico. Se incluyeron de 273 pacientes asintomáticos, 145 pacientes en total, de esos 273. Se reclutaron los pacientes en un periodo comprendido entre julio del 2010 y abril del 2015, y se terminaron de recolectar los datos en abril del 2019, con un seguimiento total a 6.2 años, y algo importante en este estudio es que hubo un crossover. ¿Qué quiere decir esto? Que 2 pacientes referidos en un principio a tratamiento conservador fueron referidos a cirugía precoz, y 4 pacientes referidos en un principio a cirugía precoz fueron a tratamiento conservador, de los cuales 3 de esos 4 pacientes se sometieron a cirugía valvular aórtica durante el seguimiento. Y el análisis de este estudio fue con intención de tratar. En cuanto a los criterios de inclusión, incluyeron pacientes entre 20 y 80 años con estenosis aórtica muy severa, según las guías de la AJA, que tuvieran un área valvular menor o igual a 0,75 centímetros cuadrados, una velocidad pico mayor a 4,5 metros por segundo, o un gradiente transvalvular medio mayor o igual a 50 milímetros de mercurio. Estos pacientes estaban asintomáticos en el momento que los reclutaron para el estudio, y se les pidió a todos ellos el consentimiento informado. De los criterios de exclusión, se excluyeron a aquellos pacientes sintomáticos con una fracción de eyección menor al 50%, que tuvieran insuficiencia aórtica o enfermedad valvular mitral clínicamente significativas, que se hayan sometido previamente a una cirugía cardíaca, que en el estudio funcional que se realizó en algunos pacientes con síntomas inespecíficos diera positivo por síntomas, y se excluyeron también aquellos pacientes no candidatos a cirugía precoz, ya sea por la edad, que eran mayores a 80 años, o en cuanto a las comorbilidades, por ejemplo, pacientes que tuvieran cáncer fueron excluidos también del estudio.
Entonces, en cuanto a la metodología del análisis estadístico, los análisis fueron realizados con intención de tratar, como ya dije previamente. Los grupos fueron evaluados con el uso de test de Student para las variables continuas y de test exacto de Fisher para las variables categóricas. Para el cálculo de las incidencias acumuladas se realizó método de Kaplan-Meier y test de Gray. Para los endpoints se realizó, fueron analizados con una regresión de Cox y con la regresión logística de Firth, y los cocientes de riesgo con un intervalo de confianza de 95%. Y el estudio fue realizado según los principios de la Declaración de Helsinki. Bueno, entonces, en este flujograma del estudio se muestra que en el periodo comprendido de julio de 2010 a abril de 2015 se incluyó una muestra en un principio de 1.031 pacientes, de los cuales 758 se encontraban sintomáticos y 273 asintomáticos, de los cuales 145 se sometieron bajo randomización 1:1 y 128 fueron excluidos del estudio, ya sea porque tuvieran una FEV menor del 50%, antecedentes de cáncer, una enfermedad valvular mitral severa, insuficiencia aórtica severa, una edad mayor de 80 años, un test funcional positivo, que como ya dije previamente, se realizó en aquellos pacientes con síntomas inespecíficos, no se realizó a todos los pacientes, y aquellos pacientes que se rehusaron a participar del estudio también fueron excluidos. Entonces, de 145 pacientes randomizados 1:1, 73 fueron a cirugía precoz y 72 fueron derivados a tratamiento conservador, en un principio con intención de tratar, y luego del crossover se realizó un análisis secundario por protocolo en 69 pacientes de cada grupo. Entonces, como ya dije previamente, fue un estudio que tuvo un seguimiento promedio de 6.2 años, y más o menos 6.2 años en el cirugía precoz, 6.1 años en el de tratamiento conservador. Y algunas características a destacar de este estudio es que se trataba de pacientes jóvenes con una edad entre 53 y 74 años, promedio 64 más menos 9.4 años, con un leve predominio de sexo femenino, con un 51%. Después, los hallazgos ecocardiográficos, entre las causas de estenosis aórtica, la más frecuente fue la válvula bicúspide, con un 61% promedio, y luego la velocidad Y promedio fue de un 5.1 más o menos 0.5 metros por segundo, y el área valvular promedio 0.63 más o menos 0.9 centímetros cuadrados. En cuanto a la sustitución valvular aórtica, la media entre la randomización y la cirugía en el grupo de cirugía precoz fue de 23 días. Como ya dije previamente, tenía que ser en un periodo menor a 2 meses. De 72 pacientes que se sometieron a cirugía precoz, 50% recibieron prótesis mecánica y 50% prótesis biológica. De 72 pacientes en tratamiento conservador, 53 fueron sometidos a sustitución valvular aórtica durante el seguimiento, y de esos 53 pacientes, 43 fue por presencia de síntomas, y 9 pacientes fue por cirugía urgente. Y nada, una cosa también a destacar de este estudio es que la mortalidad operatoria, tanto en el grupo de tratamiento conservador como en la cirugía precoz, fue del 0%. Entonces, en cuanto a los endpoints, en el análisis primario con intención de tratar, solo un paciente del grupo de cirugía precoz murió por causas cardiovasculares, en comparación con 11 pacientes de tratamiento conservador, siempre con una probabilidad estadística significativa, ¿no? Y en cuanto al endpoint secundario, 5 pacientes murieron por todas las causas, tuvieron muerte por todas las causas, en el grupo de cirugía precoz, en comparación con el grupo de tratamiento conservador, que fueron 15 pacientes en total. Y otra cosa a destacar de este estudio es que en el grupo de cirugía precoz, ningún paciente tuvo hospitalización por insuficiencia cardíaca, en comparación con el tratamiento conservador, que fueron 8 pacientes en total. Bueno, la incidencia acumulada del endpoint primario para cirugía precoz, la incidencia acumulada en el endpoint primario a 4 años para el grupo de tratamiento de cirugía precoz fue de 1% versus un 6% del tratamiento conservador, y a 8 años la incidencia fue de 1% en los pacientes con cirugía precoz versus un 26% del tratamiento conservador.
La incidencia acumulada del endpoint secundario a 4 años para el tratamiento de cirugía precoz fue de un 4%, en comparación con aproximadamente un 10% del tratamiento conservador, y a 8 años un 10% en el tratamiento de cirugía precoz, en comparación con un 32% de tratamiento conservador. Otra cosa también a destacar de este estudio, que la incidencia acumulada de muerte súbita cardíaca fue un 4% a los 4 años y un 14% a los 8 años en el grupo de tratamiento conservador, y no se reportaron casos en el grupo de pacientes de cirugía precoz. Y la incidencia acumulada de cualquier endpoint secundario o de sustitución valvular aórtica en el grupo conservador fue del 62% a los 4 años y del 92% a los 8 años. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una probabilidad de que a 8 años el paciente presente cualquiera de los endpoints secundarios del estudio o que se someta a una sustitución valvular aórtica. Y bueno, en cuanto, como ya dije previamente, en un principio el análisis primario fue con intención de tratar, y después se realizó un análisis secundario por protocolo, que se vio en realidad que hubo resultados similares, ¿no?, en la comparación de los dos análisis. Bueno, en cuanto a la discusión del estudio, el estudio mostró una incidencia menor de mortalidad operatoria o muerte por causas cardiovasculares durante el seguimiento entre los pacientes sometidos a cirugía precoz en comparación con los pacientes del grupo conservador. A su vez, la cirugía precoz estuvo asociada a una menor incidencia de muerte por todas las causas. Que si bien en pacientes asintomáticos se considera seguir una estrategia de watchful waiting, esta estrategia está asociada a un riesgo de muerte súbita cardíaca que aumenta con la progresión de la estenosis, también a la negación o reporte tardío de los síntomas por parte de los pacientes, a daño miocárdico irreversible y aumento de riesgo quirúrgico mientras se espera que aparezcan los síntomas en los pacientes. También se vio en este estudio que la cirugía precoz previno la muerte súbita cardíaca, ya que no se reportaron casos en este grupo. Como ya dije previamente, en el grupo de tratamiento conservador fue de 4% a los 4 años y de 14% a los 8 años. La sustitución valvular aórtica fue casi inevitable en el grupo conservador, como vimos previamente, que la incidencia a 8 años fue del 92%, y que los eventos cardiovasculares luego de la cirugía fueron más frecuentes en el grupo conservador, y esto puede deberse a que el riesgo quirúrgico aumenta con el progreso de la enfermedad, y mientras se espera que el paciente presente síntomas. Bueno, entonces, las limitaciones que tuvo este estudio fueron las siguientes. Se trató de una muestra chica, con 141 pacientes en total, que eso pudo haberse visto influenciado en los resultados del endpoint primario, que es una limitación importante. Que se trató de pacientes jóvenes con una edad promedio de 64 años, con pocas comorbilidades y un bajo Euroscore, con una válvula que la causa de estenosis aórtica fue predominantemente una válvula aórtica bicúspide. Una cosa también a destacar de este estudio, que no describe complicaciones alejadas, como sangrado por los anticoagulantes, una endocarditis infecciosa, la trombosis y la válvula protésica. No fue ciego, y esto puede haber un segundito. Que esto pudo haberse debido a que los clínicos ya conocían el tratamiento que recibió cada paciente, que el estudio funcional se realizó en algunos pacientes y no en todos, y que no se usó biomarcadores para la selección. Esto es un poquito que ya lo mencioné previamente, que también hubo un crossover de un 5% en los pacientes de cirugía precoz y un 3% en el tratamiento conservador, pero si bien ya mencioné previamente que los resultados fueron similares en los dos grupos. ¿Qué conclusiones sacamos de este estudio? Que la cirugía precoz redujo significativamente las tasas de muerte operatoria, muerte cardiovascular y muerte por cualquier causa en pacientes asintomáticos con estenosis aórtica muy severa en comparación con tratamiento conservador. Y esto quiere decir que hay un beneficio en realizar cirugía precoz en estos pacientes y que los mismos persisten hasta 8 años. Y estos resultados confirman la falta de fiabilidad de los síntomas como guía para el momento óptimo para realizar la cirugía. Terminé. Gracias.
Perdón si fui medio rápido, nada, No, impecable. me estresé un poco con el tema de que, no, capaz que no fue la mejor presentación, lo que pasa que con todo este tema de conectarme y que estuve Un corriendo problema de aquí para técnico allá, al principio, pero que quedó bárbaro, quedó bárbaro. sí, eso me condicionó un poco, No, pero yo bueno. creo que bueno, el estudio está muy interesante. No quedan dudas que son pacientes con estenosis aórtica bien severa, tienen velocidades muy altas, gradientes altos, eso creo que no quedan dudas. Lo que llama bastante la atención, esto es un poco que les parece al resto, pero el alto porcentaje de bicuspidismo que seguramente está asociado o al revés, que son pacientes muy jóvenes y por eso el alto porcentaje de bicuspidismo. De todas formas, tal cual, con las conclusiones de acuerdo, los pacientes que se espera a operarlos más tardíamente cuando aparecen los síntomas, que es lo que habitualmente uno hace, parece ser que tienen una peor evolución. No sé qué opina el resto. Por motivo de orden, yo le preguntaría a Sergio si le parece bien continuar con la revisión que él tiene preparada o si le parece más apropiado discutir el trabajo y después, digamos, tomarnos 10 minutos para discutir el trabajo y después la revisión. Pero Sergio, decidís vos. Sí. No te escuchamos, Sergio. Habilitate el audio. Pará, sí. Ahí está. Como quieran, yo les comento lo que voy a mostrar y ustedes dicen después qué quieren hacer. Yo pensaba presentar un poquito el estado de la estenosis aórtica sintomática y qué cosas debemos fijarnos para orientar a intervenir o no. Una propuesta nueva de estratificación que seguramente algunos la conocen, otros no, y por eso me gustaba usar esto para ponerla. Después se revisan muy poquito unos trabajos que hay que preceden a y qué trabajos habría en curso sobre este tema. Todo eso es muy rápido, pero como ustedes quieran. Ese es el menú de lo que viene. De repente, no sé, Sergio, capaz que nos podemos tomar 5 para hacer una puntualización del trabajo para jerarquizar la presentación, porque si no me da la impresión que se puede perder un poquito. Me parece bien. Yo creo que, en primer lugar, creo que la presentación fue muy buena, no hay ninguna disculpa para pedir, porque no estaba desconcentrada, ni dijiste cosas... Sí, no, es que salí corriendo a buscar un pendrive y no fue terrible. Esperemos el día que no corra, capaz que es un poquito mejor, pero fue muy buena. Estuvo muy bien. No hay nada que decir en absoluto. Muy buena presentación, se mostró bien el trabajo. Yo creo que de repente para tirar algo, me parece que lo que es interesantísimo es que es un tema que evidentemente no está agotado, y específicamente este trabajo lo encara desde un punto de vista muy interesante, porque todo lo que nos va a enseñar o a revisar Sergio sobre cómo estratificar riesgo en estos pacientes, en realidad el criterio de inclusión que más se puede ajustar, en este caso, a estratificar riesgo, son criterios de severidad. También podríamos llamar este trabajo el trabajo, estoy inventando lo que voy a decir, el trabajo del medio metro, porque de 4 subió a 4,5 como requisito de velocidad, pero no llegó a 5 ni a 5,5, que son los criterios de muy severa, por lo menos criterios que están recogidos en las pautas. Este lo puso un poquito más abajo, en 4,5. Entonces, me parece interesante, además, que este trabajo no haya requerido la prueba ergométrica negativa. Porque nosotros decimos, ¿es verdadero asintomático o es un verdadero asintomático y entonces me quedo tranquilo y entonces espero y miro? ¿O le hago la prueba ergométrica y veo a ver si desarrolla síntomas o si tiene una prueba presora o eventualmente algún otro criterio? Entonces, me parece que es interesante porque simplifica la ecuación, o pretende simplificar la ecuación. Él dice, si cumple esto, el trabajo dice, si cumple estos criterios, como tú dijiste, acumula mortalidad cardiovascular, mortalidad por todas las causas, acumula mayor mortalidad operatoria si lo opero más tarde. Entonces, es extremadamente, me parece, por más que sea chica la muestra, es provocativo en el resultado, porque simplifica, dice, más de 4,5, 1 centímetro, 40 de gradiente medio, lo interrogo y no tiene síntomas. Entonces,
tú también lo dijiste muy bien, es difícil saber, sobre todo en el paciente añoso, aunque esta no es una población tan añosa, si tienen síntomas, si los síntomas son por esto o por aquello, y por qué no puede caminar, y yo qué sé, no sé, los huesos, la columna, la espalda, me vine a salto y quedé deslomado, no sé, es difícil a veces. Y creo que hay que recordar que hace poco, en una jornada, Diego Maianti hizo una revisión muy buena de estenosis aórtica severa asintomática. No sé si está por ahí, pero reconozcámoslo porque fue muy buena y muy esclarecedora. Entonces, me gustaría saber si este trabajo, alguien, cualquiera de los que está con nosotros, puede decir, ok, esto me va a cambiar mi forma de conducir, de conducirme frente a una estenosis aórtica severa asintomática con velocidad de más de 4,5, o espero la presentación de Sergio y prefiero estratificarlo mejor. Creo que uno podría resumir la aplicabilidad a la población clínica en una pregunta por el estilo. Tenemos un montón de cardiólogos. Tenemos gente del este que creo que no habían participado. Está el doctor Frank Torres, está Federico Balín, que estoy viendo ahí. Bienvenidos a los que no habíamos visto antes. No sé si alguien quiere, capaz que lo que podemos hacer es levantar la mano y así nos vamos la mano. Ordenando. Hasta Jorge por ahí. Sí, hola. ¿Cómo andás, Jorge? Jorge. Hola a todos. Saludos a todos. Felicitaciones a la R1, fue excelente la presentación. Reconozco que me enganché un poquito tarde porque estábamos viendo el sanatorio. Estuvo muy bueno, creo que es muy interesante. Yo esperaba bien la presentación porque es un tema que nos interesa a todos los pacientes asintomáticos. Creo que lo que destaqué, lo observé, que destacable es la cantidad de pacientes bicúspides que tiene, y creo que coincide desde dónde viene. De Corea, China, son poblaciones con alta tasa de válvula aórtica bicúspide. Por lo menos lo vemos nosotros en TAVI, son los que más experiencia tienen en intervenir pacientes con bicuspidismo, pacientes añosos. Pero se da un perfil de paciente mucho más joven. Si bien la edad más elevada era de 80 años, el promedio quedó en 63, 65. Así que no es el tipo de paciente que nosotros tratemos habitualmente. No hubo tanto en cirugía como, por supuesto, que en TAVI, ¿no? En TAVI, esto está lejísimo de TAVI. Yo creo que en el paciente asintomático hay un elemento que nosotros tomamos, ahora Sergio lo va a decir en su algoritmo, es el paciente con más de 5 metros de velocidad. Ese nos marca como un perfil de riesgo y en general se tiende a recomendar intervención en ese grupo de pacientes. Ahora parece bajar un poco esa velocidad a 4,5. Yo creo que ese es un elemento que yo tomaría, Gustavo, que vos decías, algo me va a cambiar en el futuro. Cambiar tal vez eso, tener una alerta a los pacientes que ya con 4,5 de velocidad, con 100 de gradiente, están asintomáticos, pero bueno, podría considerar algún tipo de intervención. Después analizaremos otros factores para decidir qué tipo de intervención. Pero en principio yo diría que ese es el punto que me llamó la atención. Le voy a hacer una pregunta a Hugo. Hugo, la mortalidad fue 0. ¿Llama la atención? La mortalidad operatoria fue 0. Por supuesto, en el grupo conservador inicial, la mortalidad operatoria también es 0, pero como hubo algún operado, el concepto es mortalidad 0. ¿Es extrapolable a nuestro medio para una población similar? ¿Cómo están? Yo comparto que lo primero, que la población que maneja el estudio es una población que no es la que manejamos nosotros exactamente igual. Si consideramos esa población, que la mayoría son pacientes bastante jóvenes, con bicuspidismo, sin afectación de la FEBI ni comorbilidades, supongo que si no estamos en 0, estamos muy próximos. Pienso que podría ser, no tengo la respuesta exacta, pero creo que podría ser muy similar. Ahora, en el universo de los pacientes con estenosis aórtica severa, asintomático, en la población que nosotros manejamos, de los pacientes habituales, de cualquiera, que todos nosotros estamos ahora
en esta conferencia solemos ver, probablemente no sea esa la mortalidad que nosotros tenemos que considerar a la hora de tomar una decisión, y por eso ahí es donde se nos va, quiero ver un poco lo que va a plantear Sergio, porque se nos va a complicar un poco más para tomar la decisión en qué paciente es cirugía precoz y en qué no. Me parece que sí, que eso, cuando uno ve un 0 en medicina, 0 redondo, tiene que pensar que probablemente el 0 no va a ser 0 en algún momento, seguro que no va a ser 0 en algún momento, y además tiene que pensar que probablemente está vinculado al bajo número, más allá de la excelencia que seguramente tenga el centro surcoreano que es responsable de este estudio. Y otra pregunta que me viene es si alguien frente a una estenosis severa asintomática como esta, con 4,5 metros, primero, le pide ergometría, y si alguien dejaría de hacerle una AP y lo mandaría a operar. O sea, si el protocolo les parece aplicable. Porque tiene 4,5 metros. Jorge dijo 100, capaz que es un poquito menos, 90 y pico. Vamos a hacer la doctora Yamel, no, Yamel es de tercero, Migliónico me podría hacer la cuenta, pero 4,5 por 4,5 por 4, 81. Con 81 gradiente pico, lo dejamos y esperamos un poco a ver si, como dijo la doctora Reta, a ver si, como dijo Paula, le aparece alguna otra cosa después o algún evento, o si lo opero más tarde y tengo más mortalidad. Pero dejo de hacerle PEG. Lo que es difícil, no sé qué opina el resto, pero lo que es difícil es decirle a un tipo asintomático, totalmente asintomático, real, te tenés que operar, y más con 60 años. En general, la gente te dice, no, doctor, yo estoy bien, esto que me encontró es un hallazgo, no me quiero operar hasta que me aparezca algo. Es difícil. Yo, en general, les pido ergometría como para tener como otro argumento para decirle, no, mire que se tiene que operar. No sé, Frank me hace así con la cabeza, no sé qué opina el resto. Totalmente de acuerdo. Hola a todos. Primera vez que me conecto, felicito este grupo de trabajo. Está bárbaro. Muy buena la presentación a la colega. Son pacientes más jóvenes que los que habituamos ver nosotros. Habitualmente nosotros vemos pacientes mucho más añosos. No es la realidad, por lo menos en la práctica clínica, por lo menos en lo que me es personal. El segundo aspecto, que lo mismo que dijo Rodrigo, yo me imaginaba eso. Si yo a un paciente mío en el consultorio de 60 años, mi edad, le digo, te voy a operar el corazón, y él se siente bárbaro, y ni siquiera lo subí a una bicicleta para demostrarle que se fatiga o que realmente no está bien, no me parece muy real en mi práctica clínica actual. Pero me parece que es una población distinta a la que habitualmente vemos nosotros acá. ¿Por qué pasamos a Sergio? Sergio, nos tenés que terminar de convencer cómo se estratifica, qué problemas tiene y cómo se estratifica el riesgo en la estenosis severa asintomática. Sí. Creo que por horario y bueno, porque ha dicho, varios te han invocado, así que sí, contestar. No tengan tantas expectativas. No, quería hacer un comentario antes de arrancar la presentación respecto al trabajo. Este autor, ustedes van a ver que es el mismo de otro trabajo que lo precede, el mismo Khan, que había hecho un trabajo igual, pero no era randomizado. Entonces la crítica que se le había hecho respecto a eso era que no había hecho un trabajo randomizado. Entonces cumplió los deberes en el sentido de que los randomizó. Y el resultado le dio igual, en el sentido que haciendo bien la metodología, volvió a demostrar que es mejor intervenir precoz que en la espera vigilante. El único tema que ya lo han comentado ustedes muy bien es que uno no ve extrapolable 100% la población que él manejó a la que nosotros manejamos, ¿no? Porque nosotros no, todos han visto, manejamos mucho paciente añoso con enfermedad degenerativa, mal llamada fibrocálcica, que no tiene nada que ver ni en factores de riesgo, ni en comorbilidad, ni en edad, por supuesto, con esta población que él manejó. Por lo tanto, uno no cree que sea tan extrapolable. Y lo otro es lo que ya le preguntaba a Hugo. Nosotros realmente en Uruguay no podemos ofrecer 0% de mortalidad en una cirugía. Y entonces, ya lo han dicho todos, es bravo decirle a un paciente totalmente asintomático, vení que te opero de taquito, pero yo sé que seguro 0% de mortalidad no le puedo ofrecer. Es nuestra realidad de hace muchos años, podemos hablar con propiedad de eso, ¿no? Y por último,
este trabajo no menciona nada de una cosa que ahora yo le voy a mostrar, de la ecuación cuando uno hace riesgo-beneficio. Todas las complicaciones, aparte de la mortalidad que le generamos poniéndole una prótesis. No menciona nada de ninguna complicación tromboembólica, ni hemorrágica, ni infecciosa, que es lo que le generamos al ponerle una prótesis a gente joven o medianamente joven. Por lo tanto, en realidad yo no sé si las tuvo o no las tuvo, pero él no las menciona. Y uno no puede creer que en el mundo real no tenga ninguna complicación de la prótesis, ni del manejo de la anticoagulación, ni nada, ¿no? Esa es un poquito alguna crítica que uno le podría hacer a Kang. O sea que, perdón, Sergio, a tono de broma, hizo el observacional, hizo el randomizado y encima me lo criticás, Sergio. No lo critico porque creo que uno iría para ahí, pero quiero decir que hay que tomarlo en su justa medida, no casarse con eso. No, ni que hablar. Hay una editorial, hay dos editoriales, pero yo encontré uno de Patricia Pélica que lo subtitula Estenosis aórtica severa sintomática, contestándose al watchful waiting, y se llama ¿qué estamos esperando? What are we waiting for? Entonces, finalmente concluye, no tenemos que esperar más. O sea, creo que ese embale, ese meterse en el carril de que esta es la verdad, no está del todo bien. Me parece que poner en el punto justo. Pero bueno, adelante, Sergio. Bueno, Compartí tranquilo, Sergio. Sí, para que pueda. A ver si... ¿De dónde comparto? A ver, parate. No, ahora sí. Ahora sí. A ver ahí. Está viniendo. ¿Ahí se ve? Todavía no. Yo veo full, pero no sé ustedes. No está compartiendo. Ahora sí, a ver ahí. Acá. Bien, ahí. Bien. Perfecto. ¿Tenemos audio? Sí, excelente. Dale. ¿Es USB? Sí. Bueno, más o menos algunas cosas yo iba a repasar. ¿Qué conocemos del manejo de la estenosis aórtica severa sintomática, del seguimiento y cuál sería el tratamiento más adecuado en el 2020? Vamos ahí. Si pasa, ¿no? A ver, ahí está. Nosotros vamos a hablar, se ve la flecha cuando la muevo, ¿no? Perfecto. Perfecto. Del grupo, de la estratificación de los grupos de estenosis aórtica, de valvulopatías en general, del estadio C, es decir, la estenosis aórtica, la valvulopatía asintomática severa, que a su vez puede ser dividida en compensada o descompensada. Esta ustedes conocen muy bien, es la historia natural de la estenosis aórtica. ¿Y por qué discutimos tanto? Bueno, porque vamos a querer llegar antes de la inflexión en la curva, que es cuando aparecen los síntomas. Aquí vamos a tomar el grupo asintomático o el inicio de los síntomas tempranos. Cuando uno saca a los pacientes sintomáticos o saca a los pacientes que van a cirugía porque tienen fiebre deprimida o porque tienen otra indicación de cirugía, se ve claramente que ya no queda ninguna indicación clase 1 de cirugía. Quedan todas indicaciones clase 2A o 2B. Y eso es lo que vamos a ir a repasar. Y por lo tanto, cuando estamos en este grupo, en este escenario, ahí pesa mucho lo que le vamos a poner con una cirugía precoz, como yo le decía antes, que es la mortalidad operatoria que podemos ofrecer, que para nosotros anda un 2 o un 3%, o la morbimortalidad que le causa la prótesis. El trabajo que estamos discutiendo no pone nada de este lado, y por lo tanto es obvio que le va a dar beneficioso operar, porque si no tiene ninguna cosa que le desbalance su balanza hacia el lado izquierdo, siempre va a salir ganancioso. Pero el mundo real no es tan así. Nos dicen ya diferentes autores, uno del que citó Gustavo recién, que es Patricia Pélica, que la sobrevida de los pacientes con estenosis aórtica severa asintomático no es muy diferente de la población general de referencia. Fíjense, este trabajo muestra que la P no es diferente. Y que por otra parte la tasa de muerte súbita es baja, más o menos 1 por año, que es lo que le dio a Kang. Se le murieron 4 en 4 años, o sea, 4%. O sea que más o menos es 1 por año. Pero esto lo podemos afinar si lo miramos más fino. ¿Con qué cosas debemos vigilar? La primera es la velocidad valvular. Ustedes ya todos saben que la primera que determinó que cuando la velocidad es más alta fue Otto, y entonces cuando las velocidades que registramos son más de 4 metros, uno abre los ojos.
y se vuelca a enviarlos rápidamente a cirugía. Pero, y ahí vamos a llegar al trabajo que estamos comentando, ya nos enseñaron hace unos años que hay un grupo que es muy severa la estenosis porque las velocidades son más altas, y es lo que se mencionó. Cuando la velocidad está en 5 metros o más, configura lo que se debió llamar estenosis aórtica muy severa, y ese grupo tiene una mortalidad aún mayor y una sobrevida libre de eventos bastante peor que el grupo de 4 metros. ¿Por qué? Porque estos pacientes tienen síntomas de inicio más severos, arrancan en clase 2, por lo menos, y tienen menos tiempo hasta el inicio de la etapa sintomática. O sea que ese grupo sería el que CAN lo quiso enviar rápidamente a cirugía porque ya sabe que es el que más rápido va a evolucionar a la etapa sintomática. Y en este grupo lo importante a destacar es que el área valvular aórtica no es el que tiene peso en definir las poblaciones, como ven ahí. No es significativa la diferencia de lo que tienen más o menos de 0,6 centímetros cuadrados. Lo que es significativo es la velocidad valvular. Y eso es lo que dio a las guías actuales los diferentes grupos de severidad y hizo incorporar el grupo muy severo, con más de 5 metros y más de 60 de gradiente medio. El otro ítem que debemos valorar es si tiene calcificación valvular o no. Y ahí también, ya los trabajos previos decían, aquel que no tiene mucha calcificación o es leve, tiene una tasa de progresión bastante pobre. Pero si tiene mucha calcificación moderada o severa, progresa más rápido y puedo enviarlo a cirugía más precoz. Y si a eso yo le sumo cuál es la velocidad en que progresa la velocidad transvalvular, con una velocidad de más de 0,3 a 0,5 metros por año, y si las dos cosas están juntas, más proclive puedo estar a hacerlo operar más rápidamente, pese a que sea asintomático. ¿Se escucha? Perfecto. Bien, seguimos. Y aún más, en años más recientes, hemos visto incorporar a la tomografía multicorte para el diagnóstico del grado de calcificación valvular, porque cuanto más calcio tengan el score de calcio por tomografía, yo tengo más certeza que ese paciente va a evolucionar más rápido y también puedo considerar operarlo más rápido. Como fue mencionado, el clásico test que definía es la realización de un test de esfuerzo. Y nosotros pusimos simplemente un metaanálisis que elabora todos los trabajos que utilizan test de esfuerzo y concluye que aquellos pacientes que tienen un test de esfuerzo positivo es más beneficioso operarlos porque van a evolucionar más rápido a la etapa sintomática. El tema es que muchos pacientes no se hacen test de esfuerzo y cuando estamos hablando de población añosa no son capaces de hacer esfuerzo. Por lo tanto, si bien todos sabemos que el test de esfuerzo es útil, muchas veces no lo podemos hacer. ¿Qué otro hecho nos puede orientar a enviarlo rápido a cirugía? La función sistólica. Eso es clásico. Cuando la función sistólica está disminuida, y no precisa que sea mucho, tomemos simplemente entre 60 y 50, ya los pacientes tienen peor pronóstico en el seguimiento. Por lo tanto, mínimas disminución de la función sistólica pueden indicar que le enviemos a cirugía a un asintomático. ¿La función diastólica importa? Importa. Yo les pongo un trabajo también clásico, nuevo, que determina que los pacientes que tienen una función diastólica determinada por relación EE' mayor de 15, igual o mayor de 15, estén asintomáticos o sintomáticos, los que tienen relación EE' alta van a tener peor sobrevida. Y esto vale para función ventricular normal como disminuida. Así que si encontramos no solo función sistólica, sino función diastólica anormal, la supervivencia de un año va a ser mala si la tienen alterada. Y los puedo enviar a cirugía. En años más nuevos se incorpora el strain. Y también hay un metaanálisis que utiliza el strain, que junta 10 trabajos, 10 estudios individuales, que este es relativamente nuevo, es de Magne, y encuentra ¿qué cosa? Que los pacientes que tienen, aún con función ventricular normal, un strain disminuido, ellos usan menos de 14 de strain global longitudinal, tienen 2,5 veces mayor riesgo de muerte que los pacientes que tienen strain normal. Quiere decir que con función ventricular normal, pero strain alterado, el paciente asintomático podría también ser derivado de cirugía con alguna otra prerrogativa de que estamos haciendo bien sobre él. Los biomarcadores fueron mencionados. También hay muchos trabajos con biomarcadores en estenosis aórtica, pero yo ponía 3 y todos concluyen que los pacientes que tienen biomarcadores elevados como una evidencia indirecta que hay sufrimiento muscular, andan bien si se envían a intervencionismo
y tienen más supervivencia libre de evento que aquellos que tienen biomarcadores elevados. En años más nuevos cobra valor la fibrosis miocárdica, y eso se puede hoy día valorar con la resonancia. Y también estudios más nuevos demuestran que aquellos pacientes que tienen fibrosis miocárdica, que son estos puntos que ustedes ven acá con el realce con gadolínio, respecto a aquellos pacientes que no tienen fibrosis miocárdica, andan peor los pacientes que tienen realce con gadolínio positivo respecto a aquellos que no tienen realce. Por lo tanto, uno, si tuviera disponibilidad y fuera más económica, vas a decir, la resonancia, si encontrara realce y dice, este paciente ya tiene fibrosis, va a tener una evolución a eventos adversos más rápida y podía enviar a cirugía precoz. Entonces, ¿cómo se une todo esto? Bueno, hay autores que plantean una estratificación diferente basadas en el daño cardíaco en su conjunto. Y eso es lo que quería mostrarles a ustedes, que tal vez algunos lo conozcan y otros no. Tomando las bases del Partner 2, algunos autores, obviamente, si toman la base del Partner, toman el grupo de estenosis aórtica sintomática, estratificaron los pacientes de acuerdo al daño cardíaco. Y entonces, juntaron 1.600 pacientes, ¿y qué hicieron de estratificación? Los pacientes de estadio 0 no tienen daño miocárdico. Los pacientes de estadio 1 tienen daño del ventrículo izquierdo. ¿Cómo lo determinan? Si tienen hipertrofia ventricular, con aumento de la masa, si tienen función diastólica aumentada, como yo les decía, E' elevada, o si tienen función ventricular disminuida. Este es el estadio 1. El estadio 2 son aquellos que tienen ya daño auricular izquierdo, que está mostrado por una aurícula izquierda grande, o fibrilación auricular, o insuficiencia mitral moderada severa. O sea, es un estadio más avanzado que el del miocardio izquierdo. El estadio 3 son aquellos en que ya se desplazó ese circuito pulmonar y tienen hipertensión pulmonar con una presión pulmonar más de 60 o insuficiencia tricuspidia moderada severa. Y por último, el último estadio, o 4, es el paciente que ya tiene disfunción sistólica moderada severa del ventrículo izquierdo. Estos grados son independientes. ¿Y qué encontraron estos autores? Insisto, ellos lo hicieron en principio en estenosis aórtica sintomática. Encuentran que estos estadios diferencian mucho la mortalidad de los pacientes. Cuando el paciente está en estadio 0, tiene una buena sobrevida después de la intervención, o sea, luego de la sustitución valvular o intervención valvular aórtica en el caso del TAVI. Pero cuando va creciendo en estadios, su sobrevida a esos meses, que es un año, es francamente peor aún intervenido. Es decir, que si yo llego muy tarde, cuando ya hay daño miocárdico, cuando hay daño de la aurícula o cuando hay hipertensión pulmonar, aunque le arregle la válvula, su sobrevida va a ser más mala. Y eso es significativo entre los grupos. Entonces, algunos autores, ellos mismos, proponen ampliar esto, incorporándole el strain, que en la estratificación original no la implanteaban, la fibrosis encontrada con la resonancia y los biomarcadores, como habíamos dicho. Entonces, a medida que vamos incorporando más test adicionales, podemos afinar más todavía el daño cardíaco. Y esto se probó en pacientes con estenosis aórtica asintomática, sí. Sale en este año pasado, muy reciente, un estudio que hace el mismo estratificación, pero en el grupo de estenosis aórtica asintomática. ¿Y que encuentra? Encuentra lo mismo, que los pacientes que van creciendo en la estratificación de daño cardíaco, no miocárdico, cardíaco, tienen peor pronóstico que aquellos que se intervienen en estadios más iniciales. Ahora vamos a pasar al repaso de los estudios que preceden a este, que hablan de cirugía versus tratamiento convencional en estenosis aórtica severa asintomática. El primer estudio es el de Kang, el mismo que estamos señalando, viene de Corea. Este autor, que es joven, a pesar de todo lo que ha trabajado, ya estratificó pacientes con estenosis aórtica muy severa, que estaban asintomáticos, y como no era un estudio randomizado, les aplicó un propensity score a un grupo que los siguió en forma convencional respecto a un grupo que los intervino precozmente. ¿Y qué encontró? Que los pacientes con tratamiento quirúrgico tenían sobrevida libre de eventos mucho mejor que aquellos que los volcaba o que seguían con un tratamiento convencional. Y esto era significativo. Pero el estudio de la crítica que no era randomizado.
que lo mismo, este hombre se ve que en Corea anda muy bien, porque ya en el otro estudio tenía 0% de mortalidad operatoria. También randomizaba, seguía pacientes muy jóvenes, dominantemente con aorta bicúspide, tampoco utilizaba ergometría para ese seguimiento, y incluía en el tratamiento convencional a los pacientes sintomáticos que se habían rechazado para cirugía. O sea que estaba medio sesgado el paciente, pero él demostraba que era mejor intervenirlos precoz que tratamiento convencional. El segundo estudio que lo sigue es un estudio de Japón, de Taniguchi, que es más nuevo, que tampoco es randomizado, y él veía los resultados a largo plazo de los pacientes con estrategia conservadora versus cirugía precoz, pero esto ya en un grupo no de muy alto riesgo, en un grupo severo nada más. Era un estudio retrospectivo, y ahí usaba para propensity score un grupo más pequeño, de 582 pacientes, 292 en cada rama. ¿Y qué encontraba este paciente? También fue lapidario, que el grupo que era intervención precoz tenía mucho mejor sobrevida que aquellos que tenían un tratamiento conservador. El endpoint compuesto que él usaba era mortalidad de toda causa o ingreso por insuficiencia cardíaca. Entonces, él concluía que los resultados a largo plazo de los pacientes con estenosis aórtica severa es catastrófico cuando se siguen con manejo conservador, y que esta sobrevida catastrófica podía mejorarse si les establecíamos una estrategia intervencionista precoz. Lo mismo, las críticas de esto es que los pacientes eran más jóvenes, tenían muy poca etiología degenerativa, que tenía menor mortalidad a 30 días que la que tenía el STS, o sea que había un centro muy sesgado en sus resultados, que no era el que se aplicaba al mundo real, con bajo Euroscore STS, y que tenía poca etiología degenerativa. Pero igual sus resultados eran beneficiosos. Y por último, queríamos compartir un metaanálisis que junta a estos pacientes, los pacientes de Can y los de Taniguchi. Y el metaanálisis también concluye que es beneficioso a la intervención precoz de estos pacientes, ¿no? Por lo tanto, uno podía concluir, pese a todo el sesgo que podría haber en los trabajos estos no randomizados, que hoy día, bien seleccionado, sería mejor intervenir precoz que esperar solamente con una espera vigilante de los pacientes. Pero cuando uno hace las críticas de este metaanálisis acumulado, también tiene críticas, porque los pacientes de terapia médica fueron más viejos y más enfermos que los pacientes que condujo a cirugía precoz. Y probablemente no los dirigió a cirugía porque tenían más riesgo quirúrgico, o sea, había un sesgo de selección. No hablaba de las exclusiones quirúrgicas por fragilidad, y por otra parte eran pacientes muy jóvenes que no iban a tener fragilidad. No les hacía test de ejercicio para enviarlos, o sea, realmente no estamos seguros que fueran realmente asintomáticos. Y había mucha heterogeneidad en los pacientes y variabilidad en los criterios de inclusión. Por lo tanto, hasta este último trabajo, que es randomizado, se podía criticar la conducta intervencionista precoz, sin negar sus resultados. Y para terminar, la última lámina, ¿qué hay en curso? Repasé un poquito lo que citaban los trabajos, es simplemente para que sepamos. Hay varios estudios en curso que nos pueden eliminar esto. Hay estudios como el EVOLVE que van a detectar daño miocárdico usando las troponinas, porque dicen que usar las troponinas es un fácil marcador de que hay daño miocárdico. Y a los pacientes que tienen troponinas positivas les va a hacer realce con gadolinium en la resonancia y los va a enviar a intervención o quirúrgica o por TAVI precoz. Esos estudios todavía no van a estar en el 24. Después hay un estudio, el Early TAVR, que los va a conducir a la estenosis aórtica severa a TAVI precoz versus tratamiento convencional, pero usando biomarcadores. Hay un estudio que se llama AVATAR, que va a enviar a cirugía versus tratamiento convencional a los pacientes y va a usar como puntos finales el IAM, stroke o ingreso por insuficiencia cardíaca. Un estudio interesante es un estudio que se llama TAVR Unload, que va a usar en insuficiencia cardíaca avanzada el TAVI, pero para implantárselo a la estenosis aórtica moderada, no ya severa, con el concepto que aún una estenosis moderada, a un ventrículo embromado lo está embromando.
O sea que eso puede cambiar incluso la indicación de TAVI en un grupo de pacientes que no tenemos nada para ofrecerle. Y un estudio que ya debería estar completo y que no hay resultados es el Estimate, que es un estudio francés que intenté buscar algún resultado, no hay nada publicado. Por lo tanto, en estos años vamos a tener alguna cosa que nos puede iluminar más sobre este tema. Bueno, no tengo nada más. Muchas gracias y perdón la cháchara. No, Sergio, los agradecidos somos nosotros. Creo que fue una revisión excelente, muy completa, desde hace mucho tiempo hasta lo que va a venir. Así que creo que eso es lo interesante de lo que lograste hacer, de dar una visión panorámica. No, porque estoy en un Zoom. Y procesada, digamos, mentalmente elaborada, a pesar de cómo suena ese teléfono. Entonces, los agradecimientos nuestros. Creo que, en definitiva, uno tendría que empezar a concluir que, como nos enseñaron muchos maestros, en medicina no todos los pacientes son iguales. Es decir, a la pregunta que hacíamos inicialmente de si cambiamos la estrategia y decimos, ok, todas las estenosis severas asintomáticas van a cirugía, listo, sobre todo si tienen ese medio metro al que apuntaba Jorge, de 4,5 y no 5, no entran en categoría 5, 5,5, no están en guía. A todos los mando a operar y listo, porque yo sé que si no después va a tener eventos o mayor mortalidad operatoria. No quiero que me pase eso, y si Rodrigo tiene problema en convencer al paciente, bueno, habrá que educarlo. Entonces, me parece que no, que la postura no es el todo o nada, y que hay que personalizar dentro de qué, y advertir dentro de qué grupo está mi paciente, a cuál grupo corresponde. A veces las estratificaciones propuestas son muy complejas, pero a veces algunos criterios individuales pueden solucionar la cuestión, y creo que vos fuiste muy claro a dónde hay que apuntar. Hay que ser muy exhaustivo en el eco, y creo que el Doppler de la válvula aórtica no es, ya me dio severa, paro, no, sigo buscando, porque si encuentro medio metro más, el paciente puede entrar en una indicación que quizás no sea 1, como bien destacaste, pero es una fuerte indicación. Entonces, creo que desde perfeccionar el eco hasta buscar recursos adicionales como marcadores, resonancia o tomografía, y la tomografía también creo que está buena porque hay todo un desarrollo de estimación de severidad de la estenosis aórtica por TAC, combinación de métodos, cambio de criterio, medición del anillo por tomografía para combinarlo con ecuación de continuidad, tomar 1.2 y no 1 como criterio. Me parece que es un desarrollo interesante que en algunos lugares se está haciendo. Algún paciente hemos recibido pre-TAVI con estimación tomográfica de severidad. Así que creo que fue una revisión espectacular. Y bueno, no sé... No, yo tenía una pregunta para el resto. ¿Alguien tiene idea si la evolución de los pacientes con bicuspidismo es peor que a misma estenosis? O sea, la etiología bicúspide tiene una evolución peor, porque toda esta evidencia que estamos viendo viene con un alto porcentaje de bicuspidismo, y no tengo claro ese concepto, no sé si lo manejan eso. La pregunta es buena, pero creo que el trabajo que Sergio mostró, no el de Kang, el otro, que se llama... Taniguchi. Ese mismo. La proporción de bicuspidismo ahí era más, me parece que era más normal, era más habitual. Sí, pero igual son de allá de Oriente y tienen mucho bicupidismo y no tanto la degenerativa que nosotros tenemos, lo que decía Jorge hoy, ¿no? Estamos de acuerdo. De todas maneras, yo creo que si vos me decís que alguien tiene 4,5 de velocidad transvalvular y Sergio me dijo que más de 5, ojo, podría ser quirúrgico, o la fuerza de evidencia es alta, le repito el eco. Está bueno, Gustavo, me pareció que es relativamente nuevo todo ese concepto de la estratificación por el daño cardíaco, no miocárdico, porque nos une. Muchas veces nosotros decíamos, no, tiene FA, pero en realidad la FA no tiene que ver con la estenosis aórtica. ¿Te acordás que eso lo comentábamos alguna vez? Y ellos unen toda la afectación cardíaca y lo usan a favor. Y son estudios prospectivos que les estratificaron el riesgo aún intervenido. Por lo tanto, si usáramos esa estrategia, me parece que en algunos llegaríamos antes con un poquito más de peso, ¿no?
sobre una población diferente, pero el año pasado presentamos un trabajo de estratificación de riesgo en la población TAVI tratada en el sanatorio, comparando Euroscore 1, Euroscore 2, STS y el score de Generé, y lo que comprobamos, población totalmente distinta, era pre-TAVI, no tiene nada que ver con esta, pero digo, lo que se comprobó es que Generé era el mejor predictor de mortalidad en el grupo nuestro, o sea, que evidentemente ese concepto de daño es sumamente importante. En alguna publicación figuraba como que los grupos avanzados funcionaban juntos, pero me parece que es un problema ADN, o sea, como que de 3 para arriba era muy parejo, pero vos mostraste una discriminación clara y aún para asintomáticos. Creo que eso es un adelanto. Pero tenemos... Ese me gustó porque lo otro era para TAVI, que eran sintomáticos, pero para asintomáticos fue reproducible, o sea que está bueno. Sí, y lo otro, y ya me callo, es que me parece que esa cosa tan sencilla, E sobre E' tiene que estar. Como reclamamos a veces el volumen sistólico, porque entonces quiero saber si eso bajo gradiente, ¿por qué son? Bueno, quiero un parámetro objetivo de función diastólica, E sobre E' tiene que estar. Me parece que es sumamente interesante. ¿Hay manos? Si alguien quiere opinar, capaz que vayan levantando la mano, así nos organizamos. Hugo, que no hablaste mucho, ¿qué opinás? No. Bueno, mirá, primera cosa es que, viendo un poco lo que planteaba Sergio ahora también de lo de la estratificación del daño miocárdico, y haciendo un poco revisando lo que nosotros habitualmente tratamos de estenosis aórtica, no tantas asintomáticas, pero cada vez más asintomáticas, porque eso lo venimos ya haciendo en el centro cardiológico, poner atención a determinadas cosas como la velocidad y el comportamiento de la FEBI, aunque no siempre tenemos la oportunidad de hacer un seguimiento tan cercano, conjunto. Es decir, a veces tomamos contacto con el paciente ya bastante más evolucionado. Y es difícil, la verdad, creer. Nosotros, la verdad que cuando tenemos una teórica, incluso aún en algún asintomático, nunca estamos en una etapa 0 ni 1 de daño. Entonces es difícil creer en una etapa, en una estratificación de riesgo como lo que planteó muy bien Sergio, en una mortalidad 0 como el hombre siempre plantea, ¿no? Estaría bueno, ve que vamos a tener que irnos a Corea a operarnos todos. Pero evidentemente la información que planteó ahora Sergio en esta revisión es muy buena para poner atención, porque creo que este estudio no nos permite decir, bueno, de ahora en adelante operamos todos los asintomáticos, creo que no, eso no es así, pero sí hay que poner atención a determinadas cosas y plantear una cirugía más precoz en algunos casos, tomando como referencia, como decía, el comportamiento de la función sistólica, la velocidad, porque de esos pacientes uno puede actuar con seguridad antes de tiempo con mucho mayor beneficio. Eso creo que quedó bastante claro. No sé qué les pareció al resto. ¿Ustedes escuchan? Sí, se escucha perfecto. No escucho. No, otra cosa que me llamó la atención que el estadio 0 ni siquiera tiene hipertrofia. A veces, cuando uno encuentra un gradiente alto y dice, bueno, tiene una estenosis aórtica severa, no tiene hipertrofia, estaré midiendo algo mal, pero parecería ser un estadio muy precoz. Me llamó la atención viendo ahí la clasificación. Daniela, está levantando la mano. Dani. Sí, y otra cosa que llama la atención de todo esto y que en realidad no se extrapola a nuestra población, es que el 50% de las estenosis aórticas que nosotros vemos tienen lesiones coronarias, y hay que estratificar muy bien desde los factores de riesgo del paciente y el riesgo de desarrollo de lesiones coronarias, porque eso también es un factor de los resultados después a operar más tardíamente o el deterioro de la FEBI. Entonces creo que hay que englobar más allá de todo lo del eco y
si está sintomático o no, que capaz que el estudio funcional, si bien puede aportar mucho en algunos y poco en otros, también hay que valorar el riesgo de otras comorbilidades, como las lesiones coronarias, que en realidad en todo esto no se ha mencionado. Creo que todos los pacientes que se incluyeron en el estudio de Kant tenían coronariografía porque él lo pone en los resultados, o sea que también él juega con cartas vistas, ¿no? Que nosotros muchas veces no contamos con esa estrategia, con esa forma. Y lo otro, como decía Sergio desde hoy, que muchas veces lo vemos, complicaciones en los pacientes que si están asintomáticos, luego de operarse deviene una endocarditis, un mal manejo de la anticoagulación, una trombosis valvular, pacientes que a veces son muy dificultosas la anticoagulación y llegar al rango de anticoagulación, que nos ha pasado bastante seguido, pacientes jóvenes que si estaban asintomáticos y encima después te cuesta tanto llegar al rango de anticoagulación, el seguimiento, las complicaciones, creo que eso también hay que ponerlo en la balanza, más allá del riesgo operatorio. Bueno, eso cortito, yo alguna vez hice eso, reconozco que lo he hecho, como perfilar el paciente para la cirugía, que autoricen el CATE, que autoricen la cirugía, ver las coronarias y decidir ahí si está lleno de lesiones y la cirugía combinada, y bueno, capaz que si el riesgo es alto, esperamos. Porque ahí jugás con cartas vistas, porque si no estamos a ciegas, en nuestra situación estamos a ciegas, y si vos le pedís al fondo que te autorice una cirugía, incluso en pacientes diabéticos, un cateterismo en pacientes diabéticos con estenosis aórtica severa, asintomático, te los niega, por más que sea un diabético, te pide el estudio funcional, y seguís teniendo la misma duda de cuál es la situación real. Estoy totalmente de acuerdo con que sin considerar las coronarias no se puede decir esto, pero capaz que la intención de estos estudios es circunscribir un poquito el problema para después sumarlos. Me parece que todavía falta venir mucha información en estenosis aórtica, específicamente en asintomática, pero como Sergio mostró también en otras, en moderada con disfunción sistólica y falla cardíaca, pero me parece que la intención es dividir el puzzle en piezas y analizarlas de a uno, porque evidentemente todo junto, bueno, sí, claro, tiene enfermedad coronaria muy severa, una estenosis aórtica que es severa, pero en realidad está sintomático solo por Angor, en fin, están todas las variedades posibles. Hasta alguien con una severa que esté sintomático por Angor y tenga por el cateterismo una lesión plastiable, por ejemplo, y entonces levantamos eso y el paciente pasa a ser asintomático. Es decir, hay tanta variación que creo que una vez más esto viene a abonar el concepto de individualizar la decisión. Y creo que esto que dijo Daniela, sumado a todo el algoritmo de decisión que planteó Sergio, creo que redondea un poco los caminos por los que tenemos que ir, ¿no? Hasta sintomático con qué está el paciente, de qué se queja. Me parece que es sumamente importante la enfermedad coronaria asociada, por supuesto, y pensando en la parrilla que está atrás nuestro, somos candidatos futuros a este problema, casi sin duda. No, por Zoom no viene la chura, ¿no? Se puede. Hay una chance. La podemos mostrar. Mostrarla, así nos quedamos todos con baba. Bueno, digamos. Y listo. ¿Cerramos por acá? Bueno, impecable. Bueno, muchas gracias a todos por participar y Paula, espectacular la presentación. Vamos arriba. Muy buena, Paula, muy buena. Muy buena, Paula. Chao para todos, buenas noches. El 15 días volvemos con round clínico. Dale. Nos vemos. Chao. Chao, chao.